que no se haga. ¿Cómo estamos? ¿Está contento, familia? Tuvimos una visita muy padre, ¿verdad? Toda esta semana estuvimos ahí compartiendo. Ahí tengo dos de estos, quédate uno si quieres para. No estoy así como moqueo con dos. Y aprendimos mucho. Sé que va a ser una nueva etapa que pues está abriendo para nuestra congregación y vamos a aprender mucho de ello, ¿verdad? Entonces ya vendrán otras enseñanzas acerca de lo que habló nuestro pastor Joás. Pero hoy tenemos un tema también que Dios estaba poniendo en mi corazón compartirles. Incluso pastor Joás lo compartió en Tijuana, ¿verdad? Y me gustaría que también la iglesia de San Diego lo tuviera. ¿Está bueno? Pero oramos para empezar. Bueno, cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedirle paz a Dios en nuestro corazón, que siembre en una buena tierra. Papá, te damos gracias por este tiempo, Señor, por poder reunirnos hoy para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que así no nomás la oigamos y nos olvidemos de ella, pero así la podamos retener en nuestro corazón. Y que esto nos sirva, Señor, para poder ponerla en práctica y darte fruto a ti, en abundancia a ti, Señor. Porque, Señor, declaro, Señor, que esta congregación fue llamada a ser una iglesia de verdad, como tú lo dijiste. Una iglesia donde, Señor, íbamos a producir fruto, y mucho fruto para ti. Y así lo disponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues antes de comenzar, me gustaría pasar a Mayra y a Carlos y Mayra, ¿verdad? Que vienen a contarnos un poquito de algo que pasó esta semana, pero también un agradecimiento, porque algunos de ustedes creo que ni no se enteraron, lo pusieron en el grupo de vida, en los grupos de estudio bíblico de Fallbrook, pero pues ellos les contarán un poquito más. Hacer rapidito, no vamos a tomar mucho tiempo. Buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Mayra y él es mi esposo Carlos. Y pues ya vemos en las noticias acerca de todo lo que está pasando con los incendios. Y es fácil, ¿verdad? Mirar en la tele cómo se queman las casas, ciudades y lugares y mirar y decir, ¿verdad? Pues pobrecitos, pobres personas. Pero es bien difícil cuando uno es quien está de ese lado. El día jueves en la colonia Xochimilco y Leandro Valle en Tijuana hubo un incendio muy grande donde se perdieron 30 casas y hubo 2 muertos. Y una de las casas fue la casa de mis suegros. Y es bien difícil. Cuando me dijo mi suegra que me llamó y me dijo, Mayra, se está quemando mi casa. Yo no podía creer. Le tuve que hablar a otras 2 personas que son cercanas a la colonia para preguntarles y me decían, sí, les decía, pero se está quemando adentro de la casa. Sí, se está quemando adentro de la casa. Gracias. Gracias a Dios no había nadie en casa. Todos estaban trabajando. Mi suegra venía en camino para con nosotros. Acababa de cruzar la línea cuando me llamó para decirme. Y a pesar de todo esto, yo le quiero dar muchas gracias a Dios, porque ellos están bien primeramente. Y también le quiero dar gracias a Dios por todos ustedes, por todas las personas que se movieron desde el primer momento que supieron. A Luis, Mari Carmen, Rogelio, Carolina, que fueron esa misma noche, esa misma tarde a dejar despensa, ropa y una palabra por parte también de la iglesia de aquí, de la iglesia de Tijuana, que juntaron cosas. A Basti, a César, a todos por una llamada, una oración. Todos les queremos dar
muchas gracias. A todas esas personas que económicamente nos ayudaron, también les damos muchas gracias, que el Señor se los multiplique. A Eva, que ni siquiera la conocemos, que vive en Mexicali, si nos estás mirando, muchas gracias. A esa amiga de Eva, que ni siquiera sabemos quién es tampoco. A quienes donaron de aquí, los Palafox, Díaz, a William, a Jaira. Si alguien se me pasa, perdónenme, pero les damos muchas gracias en nombre de mis suegros. No sé si nos están mirando ahorita, no sé, pero en nombre de ellos y nosotros de todo corazón les damos muchas gracias. Muchas gracias. Y solo quiero leer un verso. Dice en Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y sabemos que a pesar de lo que pasó y que la casa quedó en cenizas, Dios nos va a ayudar y Dios va a levantar algo nuevo ahí ahora con Él. Pero les damos muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien. Ponme Lucas 21:13. El mismo jueves íbamos a Tijuana, ya íbamos preparándonos, yendo para Tijuana, cuando reciben esta noticia, ¿verdad? En el grupo de vida lo puso Mayra, ¿verdad? Y pues de alguna u otra manera, pues empezamos a ver recursos, ¿verdad? Que ya se habían donado de parte de ustedes, que ya estaban aquí, y los que estaban en Tijuana, lo anuncié en la iglesia de Tijuana. Y gracias a Dios, pues hubo bastantes personas que pudieron, ¿verdad?, buscar de lo que tenían, donaciones, etcétera. Y pues qué padre, ¿no? Poder no nomás tener el nombre de Familias en Acción, sino realmente respaldarlo, ¿no? Creo que fue uno de los comentarios que mandó, ¿verdad?, también en agradecimiento a Mayra y al grupo. Y pues qué padre, de verdad lo felicito por esa parte, ¿no? Creo que son tiempos donde son difíciles y justamente vamos a hablar de esto el día de hoy. Tenía en mi corazón hablar de otra cosa, ¿verdad? Estaba preparado para hablar de otra cosa y de repente en la mañana Dios nos cambia toda la pichada. Y ahora entiendo por qué. Justo en la mañana me escribió Mayra y dice, hace poquito, hace menos de creo que 2 horas, ni 2 horas, cuando ya Dios confirmando a través de lo que Mayra quería hacer y pues Dios hablándonos, así que hablaré de esta parte, ¿no? Y ese es un verso base para el día de hoy, para estas circunstancias, ¿no? Lo podemos leer, vamos a leerlo 3 veces, está cortito, así que vamos a leerlo 3 veces para ponernos en el enfoque de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, noche. ¿Sale? ¿Listos? Ahí está Lucas 21:13, dice así: y esto os será ocasión para dar testimonio. Una vez más. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Última. Y esto os hará ocasión para dar testimonio. Entonces, ¿qué está diciendo? Así como, ¿verdad?, vimos una tragedia, aún todas estas cosas Dios las utiliza ¿para qué? ¿Para qué? Y uno debe de entenderlo, especialmente de la familia, viniendo de la familia de la fe, que veremos cuestiones donde las cosas, ¿verdad?, se ponen peor, ¿verdad?, aún son más difíciles a nuestros alrededores. Y nuestra meta es que cuando en medio de ellas las veamos, ¿cuál es el propósito principal? ¿Cuál es?
que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y que nosotros podamos llevar a otro a que conozcan de quién es nuestro Dios. Y a través de todas estas cuestiones son oportunidades en las cuales nosotros podemos testificar quién es Dios, cómo nuestro Dios sana, cómo nuestro Dios restaura, cómo nuestro Dios es poderoso, cómo nuestro Dios provee y cómo nosotros también somos vehículos para hacer las manos, los pies, la boca de Jesucristo mismo. ¿Sale? Y por eso vamos a entender estos tiempos, porque la Biblia mismo enseña que vienen tiempos difíciles, que cada vez mientras el tiempo pasa, habrá unos tiempos que cada vez se hacen más difíciles. Pero cuando entendemos el propósito, no es para que usted y yo pues nos alarmemos, no, es para que nos pongamos a trabajar. ¿Lo entiende? Muy bien. Entonces, comencemos con de dónde parte este versículo del que acabamos de empezar y vamos a regresarnos al mismo capítulo, al versículo 5. ¿Ok? Vamos comenzando desde el verso número 5 y vamos viendo cómo es que se llega a decir esto, pero vamos partiendo desde esta parte, ¿verdad? Dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, siguiente verso 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora fíjate, Jesús estaba en Jerusalén, en una de las visitas que estuvo en Jerusalén, ya por cierto de las últimas, ¿verdad? Y de alguna manera cuando estaba ahí estaba paseándose, viendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo enseñando. Y si nos regresamos al versículo número 5, ¿verdad? Vemos que dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado. ¿Qué habían visto estas personas? Vimos cuando vas a un lugar o vienen gente de fuera, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros como buenos hospitalarios, personas, ¿verdad? Si hay personas que nunca han vendido a San Diego, yo en lo personal pues busco darles un paseo tal vez, ¿verdad? Por San Diego y a lo mejor ver zonas turísticas y a lo mejor ver que vean, ¿verdad? El puente Coronado y cosas que son icónicas, ¿verdad? De San Diego, las áreas bonitas, ¿verdad? Etcétera. Yo imagino que de alguna manera así traían a Jesús, ¿verdad? Y le muestran y le empiezan a presumir tal vez del templo, ¿no? Y decir, mira el templo, qué adornado, qué hermoso está. Mira las piedras, mira todas las ofrendas que hay aquí, ¿verdad? Y todo lo que se ha hecho. Mira un templo que se tardó 43 años en construir. Imagínate, si en 43 años se tardó en construir, ¿le habrán puesto esfuerzo, dinero y recursos? ¿Sí o no? Pues imagínate la calidad de ese templo, hombre. ¿Verdad? Era un templo hermosísimo. Pero cuando ellos le comentan esto a Jesús, interesante cómo Jesús en el versículo número 6, el que sigue, él quiere llevar a estas personas a no ver, ¿verdad? Y enseñarles a no ver. Y no estaba como despreciando tal vez lo que les estaba mostrando, sino estaba enseñando una oportunidad para enseñarles que ellos no se fijaran en qué, en lo que veían sus ojos terrenalmente hablando, sino que realmente el Señor quería que ellos empezaran a ver las cosas del Espíritu. ¿Lo está entendiendo? Y ese es lo primero que le vemos que el Señor quiere enseñar. Al final Él les enseña y les demuestra, ¿sabes qué? Ese templo que tú me estás enseñando, te digo que no quedará piedra sobre. En pocas palabras, va a ser destruido. Como diciendo, no pongas atención en el templo físico. Ese no es importante. Porque imagínate, ahí es donde venía toda Jerusalén ofrecer esas ofrendas, etcétera. Pero lo que el Señor quería realmente levantar era un templo en nuestra vida. Que nosotros fuéramos ese templo, ¿sí o no? Exactamente. Por eso les dice, todo esto va a pasar, va a ser destruido. ¿Usted sabe cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo pasó para que esa palabra se cumpliera? 70 años. 70 años después de que Jesús dijo esto, vinieron unos emperadores romanos, Tito, y destruyeron el templo
del cual se estaba hablando. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que todo lo que está en esta tierra finalmente es pasajero. Todo lo que palpamos, donde vivimos, ¿verdad? El trabajo que tenemos, las circunstancias, todo lo que nosotros nos encontramos en esta tierra va a pasar. Eso nos enseña la palabra, que la tierra va a pasar. Y si nosotros ponemos ahí nuestra esperanza y ponemos ahí nuestra confianza, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero debemos de empezar a aprender a ver las cosas celestiales, espirituales, ¿verdad? Más allá de lo terrenal. Incluso, ¿cómo le dice en el 5? Dijo otra vez, vete el 5. Dice, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Otra vez, ¿a quiénes? Ahora, esta palabrita, incluso unos, tiene un valor en la escritura, ¿verdad? Vamos a entender ese valor. Vamos a Lucas 23:33, capítulos más adelante. En la Biblia siempre usted va a ver algo muy interesante. Va a decir, amaos unos a otros. Orad unos por otros, ¿verdad? Y siempre hay esta palabra, incluso es una palabra en el griego que no son tres palabras como en el español, es alelón, así se llama. Pero hace una referencia de unos a otros. Porque hay una diferencia entre esas dos palabritas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito más. Fíjate el versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores. Y luego fíjate cómo dice: uno, ¿a dónde? A la derecha. ¿Y qué dice? Y otro a la izquierda. Y mira, la Biblia pudo haber puesto y escrito: a Jesús lo crucificaron en medio y ya. Pero especifica uno a dónde. ¿Y el otro? ¿Lo estamos entendiendo? Y acuérdense que la Biblia todo tiene un propósito. Hay un propósito dentro de ella. Incluso vamos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 2. Porque la derecha y la izquierda también tienen un significado, un simbolismo, ¿verdad? El corazón del sabio está en su mano, ¿qué? Derecha. Mas el corazón del necio a su mano izquierda. Si usted conoce la historia que se está diciendo en Lucas 23:33, de esos dos malhechores, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? El otro, vamos a decirlo así mejor, comienza a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos a nosotros mismos también, sálvanos a nosotros. Y comienza a retarlo desde la cruz, colgado, imagínate, y todavía diciéndole a Jesucristo, a ver si es cierto, burlándose de él. Cuando entonces el uno, ¿verdad? El que tenía sabiduría, le dice: ¿cómo es que te pones, verdad? A retarlo, en pocas palabras, estoy parafraseando. O sea, si él no ha hecho nada, ¿no? Nosotros y yo, o sea, tú y yo somos malhechores, merecemos este castigo, pero él no. Y él tenía sabiduría. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién crees que era? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿El uno o el otro? Entonces, aún ese que tenía sabiduría empieza a reconocer a Jesucristo y le dice incluso Jesucristo por esa palabra, le dice, al final de ello le dice el uno, ¿verdad? Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces aquel que lo reconoció como rey, aquel que le dio una petición, al final Jesús le dice: de cierto te digo que tú estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Que al final recibe una recompensa. Y entonces aquel que tenía sabiduría, el uno, ¿verdad? Es aquel que con la sabiduría, ¿verdad? Pudo alcanzar una promesa, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque se ocupó de buscar la sabiduría en esta parte. Y así usted va a ver mucho, ¿verdad? Estas dos palabritas. Otro ejemplo, no nos vamos a ir para allá, pero usted lo puede ver en Mateo 25, cuando habla del juicio de las naciones. Dice que puso a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y le dijo a los unos, ¿verdad? Que les dio las gracias porque lo alimentaron, lo visitaron cuando estaban en la cárcel, cuando estaban enfermos, etc. Dijeron: ¿cuándo, Señor, te visitamos y hicimos todo esto? Y dice: cuando se lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Lo estamos entendiendo? Y esos son los de la derecha,
las ovejas, las que oyen la voz de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted qué quiere ser? ¿De los unos o de los otros? ¿De los qué? De los unos. Y la misma palabra unos implica unidad. Aquellos que se hacen uno con Dios. ¿Está quedando claro? Ahora, aún como unos, regrésate a Lucas 21, ¿verdad? Capítulo 5. Aún como unos, esos unos eran los que querían aprender y estaban pegados con Jesús. Aún como unos, todavía podemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces Jesús por eso comienza a enseñarles. Ustedes todavía están enfocados, aunque tienen sabiduría de las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, las cosas celestiales, todavía están enfocados en ver nomás lo terrenal, pero necesitan aprender a ver, como quien dice, lo espiritual. ¿Queda claro? Por eso, si vamos al versículo número 7, ¿qué dice su Biblia? A ver, todos los que tienen Biblia ahí, ¿cuál es el título de esa sección? ¿Qué dice? Otra vez juntos, 1, 2 y 3. Uy, así como Mufasa, ¿no? Yo no sé si usted ha leído esta sección, pero yo me acuerdo de las primeras veces cuando la leí, ¿verdad? Hasta como que me produjo miedo, ¿verdad? Porque nos está hablando de un final. Entonces todo esto que pasó en el templo motiva a estos unos a preguntarle a Jesús dos cosas, ¿no? Y le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntaron? Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Ok? Dos preguntas. La primera, ¿cuál es? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? Entonces, sí o no, como seres humanos, siempre queremos saber lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí o no? Estamos ocupados o hasta preocupados en saber qué va a pasar en el futuro. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué va a pasar? Y ese es nuestro constante pensamiento. Entonces ellos en esa humanidad le preguntan, Señor, ¿cuándo será esto? Y la segunda pregunta le dicen, ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y fíjate qué curioso, no le están preguntando solamente cuándo va a pasar esto del templo o el fin de este siglo, como quien dice, sino también qué va a pasar antes del antes, como el cuándo del cuándo. ¿Lo está viendo? El primero está diciendo cuándo va a pasar el fin de estas señales. Pero la segunda pregunta está preguntando, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Qué tenemos que ver antes de que pase? Y entonces en sí son dos preguntas. ¿Cuántas preguntas? Son dos preguntas, las cuales Jesús les contesta. Y vamos a ver cómo las contesta en los siguientes versículos. Y vamos a leer los versos que siguen 8, 9 y vamos así hasta el 11. ¿Sale? Ahora, fíjese, léala conmigo. 1, 2 y 3. Él entonces dijo, mirad que no os mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Siguiente versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Ahora, piense, ¿qué pregunta está contestando en el 8 y el 9? ¿Las señales que van a pasar antes o lo que va a pasar en el fin? Exactamente, empieza a contestar las señales. Por eso dice, repite, regrésate el 9 otra vez. Por eso está diciendo,
Y cuando oigan de todas estas cosas, es necesario que acontezcan primero. Pero, agrega, ¿qué dice? El fin no será inmediatamente. O sea, les está enseñando, esto no es el fin. Esta es la señal de antes que venga el fin. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo bien? Porque necesita que lo entienda bien. ¿Ok? Porque de esto va a partir también la importancia de que nosotros pongamos atención a lo que sigue adelante. Pero primero le está contestando, ¿qué va a pasar antes que venga el fin? En estos versículos 8 y 9. Ahora, en el versículo 10 y 11 les está contando lo del fin. Fíjate lo que dice, perdón, en el 10. Entonces les dijo, se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. Siguiente parte. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá ¿qué? Terror y grandes señales en el cielo. Ahora, ¿esto tiene que ver con la primera pregunta o la segunda? ¿La primera o la segunda? La primera estaba diciendo cuándo va a pasar esto, del fin. Y la segunda, ¿qué va a pasar antes del fin? Vuelvo a preguntar, ¿está contestando la primera o la segunda? Por eso quería que pusiera atención. Ahora, fíjese, en el 8 y el 9 les está contestando y diciendo, esto va a pasar, pero no es el fin todavía. ¿Cierto? Ok. Y entonces en el 10, regresate al 10, les comienza a decir, entonces, como diciendo, ya pasando esto, ok, ahora va a pasar estas otras cosas. Entonces, valga la redundancia, ¿está contestando el cuándo o las señales antes del cuándo? El cuándo ya aquí en el 10. Porque ya está diciendo, entonces, acuérdate que le preguntaron dos preguntas. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, etc. Las señales de antes tiene que ver en el 8 y el 9. Se van a levantar falsos profetas, falsos cristos, que van a decir, he aquí el Cristo, no los oigáis. ¿Está entendiendo? En ese orden, Jesús comienza a contestarle las dos preguntas, pero debemos entender qué pregunta va a cuál. ¿Por qué? Porque si usted sabe el futuro, ¿verdad? Entonces puede abrir los ojos y entender qué es lo que tiene que pasar y las cosas que usted tiene que estar alerta, porque dicen no os engañéis, no se dejen engañar. ¿Queda claro? Pero al final está enseñando estas cosas. ¿Queda quedando claro entonces? ¿O volvemos a empezar desde el principio? Porque yo tengo todavía 3 horas más. Ahora, siguiente versículo 11. Lo interesante es que, ¿verdad? Y habrá grandes terremotos y todo eso es final, pero en el 12, el siguiente versículo. Pero fíjate qué dice. Lo interesante es que Jesús les preguntaron cuántas preguntas, pero Jesús le contesta cuántas. Le da 3 respuestas. ¿Qué le contesta? El antes del antes. ¿Está entendiendo? O sea, en pocas palabras, te estoy enseñando lo del fin, qué va a pasar antes del fin, pero ahora te voy a enseñar algo que no me preguntaste, que es antes de esas señales. O sea, puede ser simplemente el hoy. ¿Queda claro? Y mira cómo dice en el 12. Pero antes de todas estas cosas o revelaciones, ¿qué dice? Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante, siguiente parte del versículo, y ante gobernadores. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Ok? Y versículo 13, donde comenzamos la enseñanza, que dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Exactamente. Ahora, es natural que nosotros comencemos a entender primero el antes del cuándo, ¿no le cree?
¿Para qué nos preocupamos tanto por el después todavía? Después lo vamos a meditar bien, con más detenimiento. Pero hoy quiero enseñarle el versículo 12. El 12. Regrésate al 12, por favor. Que viene contestando esta pregunta que no le preguntaron. ¿Qué va a pasar antes de todas estas cosas? ¿Ok? Y vamos a meditar esto. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios, recuerden, le está hablando a los unos o a los otros. Le está hablando a aquellos que están buscando la sabiduría, ¿sí o no? Por eso están preguntando. ¿Ok? Y entonces aquellos que están buscando la sabiduría les comienza a enseñar y les dice qué va a pasar en este tiempo. Pero antes de todas estas revelaciones, hay tres cosas que se desarrollan en esta respuesta, que repito, Jesús estaba más interesado porque ellos supieran, ¿verdad?, que ellos preguntar. Y le dice lo siguiente: os echarán mano, ¿verdad?, y nos perseguirán. 1. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. 2. Y 3. Seréis llevados ante ¿qué? Reyes y ante gobernadores. 3. ¿Están viendo las 3? Volvemos a repetir. ¿Cuál es la 1? Os echarán mano y nos ¿qué? Muy bien. Número 2. Sinagogas y a las cárceles los entregarán. Y número 3. Seréis llevado ante ¿qué? Y gobernadores. Y entonces estas tres cosas son parte también de algo que Jesucristo dijo en Juan 14:6, y muchos de ustedes ya saben, no se tienen que ir para allá. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo soy el ¿qué? Camino y la verdad y la vida. Tres cosas. Entonces estas tres se compaginan con estas otras tres. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ahora, antes de seguirle incluso, me gustaría que leyéramos Juan 16:33. Juan 16:33. Cuando Jesús está dando revelaciones de las cosas. ¿Qué significa la palabra cosas? Usted y yo ya lo hemos aprendido. Revelaciones, ¿verdad? Jesús le dijo, y si lo quiere como base bíblica lo puedo apuntar, Mateo 11:25. Dijo: te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños, dice. Y entonces la palabra cosas en una base significa ¿qué? Revelaciones. Y entonces cada vez que Jesús daba revelaciones de cosas que habían de acontecer, etcétera, fíjate, tenían propósito. Fíjate, aquí te enseña uno de ellos. Estas cosas os he hablado, le dice a sus discípulos, ¿para qué? Para que en mí tengáis ¿qué? ¿Para que en mí tengáis qué? Otra vez, ¿para que en mí tengáis qué? Cuando usted lee terremotos y sediciones y cosas así, ¿qué siente? Ahora, ¿se da cuenta cómo a veces estamos enfocados en lo terrenal y no en lo espiritual? Porque no estamos viendo estos versos y si nos produce temor, es que nos falta cambiar nuestros lentes. ¿Está entendiendo? Porque el Señor no lo estaba diciendo para que todos entraran en pánico. Él estaba enseñando para que en mí tengáis, para que ustedes tengan tranquilos en qué va a pasar y sepan cuál es el propósito de ello. ¿Cuál es el propósito? Para dar testimonio. ¿Entiende? Ese es el propósito. Y si yo quito de mi mente ese propósito, entonces ya no voy a tener paz. Voy a estar enfocado en el terremoto, en los incendios, en las tragedias que vamos a ver alrededor. Y voy a perder de vista el propósito de lo cual el Señor a veces permite todas estas cosas. Que es para dar ¿qué? Exacto. Entonces Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, ¿verdad? A ellos, a aquellos unos, les estaba enseñando para que ellos tuvieran ¿qué? Paz. En el mundo tendréis ¿qué?
Fíjate, no estoy diciendo que no va a pasar nada en el mundo. En el mundo tendréis que, pero, ¿qué dice? Confiad. Yo he vencido ¿a qué? Exactamente. Entonces, si tú estás con Él, deberíamos de tener paz, sin importar la circunstancia que vivamos. O que fíjate, hasta nuestros familiares vivan o estén pasando. ¿Por qué? Porque aún esas circunstancias difíciles, llámense enfermedades, ¿verdad? Terminales, cánceres, etcétera, los incendios, etcétera, circunstancias y tragedias, no son finalmente para destrucción, ¿verdad? Tienen un propósito, que el hombre deje de ver lo terrenal y comience a enfocarse en lo espiritual. ¿Está entendiendo? Y ese es el propósito. Cuando yo no lo puedo ver así, pues me va a consumir la tristeza, la amargura de ver esas circunstancias hasta en los mismos familiares. Pero a veces Dios permite estas circunstancias, ¿sí o no? ¿No hemos estado meditando de Jonás? ¿Y se acuerdan que Jonás le había dado una encomienda al Señor? Levántate y vea. ¿Y se fue a Nínive? Se fue lejos de la presencia del Señor, para el lado contrario. Y el Señor dijo: no te preocupes, te voy a poner un lugar mejor a donde tú te vayas. O levantó una gran tormenta. ¿Lo está entendiendo? Y si levantó una gran tormenta, ¿era para destruir a Jonás? Era para que él dejara de ir al rumbo que tenía que ir y se regresara a hacer lo que Dios lo mandaba y lo había mandado cumplir. ¿Está entendiendo? Porque el hombre en sí, en su generalidad, Jonás es una señal, ¿verdad? La señal de Jonás, que hemos estado meditando eso, es una vida que nos muestra cómo es nuestro corazón, cómo Dios nos manda a hacer cosas y casi nosotros corremos para el lado contrario. Y a veces el Señor tiene que producir cosas en nuestra vida, tormentas, ¿verdad? Como para que nosotros recapacitemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Y a veces nos quita cosas. Y estando ahí, porque acuérdese, fíjate, vete a Jonás capítulo 2, versículo 1. Estando en el mar, ¿verdad? Viene un gran pez. Y entonces ¿verdad? Lo resguarda de alguna manera. Pero vemos que dice Jonás 2:1. Si nos vamos para allá. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, ¿desde dónde? Mire, esa es la primera vez que Jonás vuelve a orar. Pero no fue hasta que estaba dentro ya ahí del pez, ya en el problemón que tenía, ya cuando vio las ondas, ¿verdad? Y vio la muerte cerquita, por decirlo de esta manera, que él comienza realmente a orar y a recapacitar y a decir: desde el entonces del vientre del pez. Y mira lo que dice el versículo 8. Y él entiende algo dentro de esa circunstancia y tragedia. Recibe una enseñanza dentro de eso. Y él ora y dice: los que siguen vanidades, ¿qué? Ilusorias. ¿Qué dice? Su misericordia abandonan. Y entonces entendió Jonás: yo estaba siguiendo ¿qué? Vanidades ilusorias. ¿Y qué nos dice Eclesiastés? Que todo en la tierra es ¿qué? Todo se acaba. ¿Lo entendemos? Y a veces estamos persiguiendo lo que se acaba. Y así dedicamos nuestra vida a eso. Y son vanidades que son ilusiones que pretenden realmente darnos vida y felicidad. Cuando aún las tenemos, de todas maneras estamos vacíos, porque Dios nos mandó a eso. ¿Están entendiendo? Nos mandó algo mejor y mayor. Pero nosotros estamos persigue y persigue la casa, ¿verdad? La cuenta, el trabajo, etcétera. Y se nos olvida que Dios nos mandó algo. Y cuando no lo estamos cumpliendo, pues nunca vamos a estar buscando la misericordia de Dios. ¿Está quedando claro? Siguiente versículo 9, incluso ahí de Jonás. ¿Qué entendió Jonás?
Mas yo con voz de alabanza, ¿qué dice? Te ofreceré sacrificios. Y fíjate lo que entendió Jonás. Pagaré lo que qué. ¿Pagaré lo que qué? ¿Sabes qué entendió Jonás? Que había algo que Dios le había mandado, que él había prometido hacer. Y quiero que entienda esto. Usted tiene algo que le prometió Dios allá. Usted puede correr de ello todo lo que usted quiera. Y se puede hacer de la vista gorda. Y se puede dormir como Jonás. Pero Dios va a hacer todo lo necesario por su misericordia en despertarte. Y si requiere a veces una tragedia, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere tu eternidad. Porque Él interesa tu eternidad. Y por eso el Señor a veces permite circunstancias difíciles, porque está interesado en que nosotros volteemos hacia Él otra vez. Y entendamos lo que Jonás entendió un día: pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová, es tuya. No lo que pueda tener en esta tierra, la salvación solamente viene de ti. ¿Estamos entendiendo? Incluso hay un verso en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Ahí está. Léelo conmigo. 1, 2 y 3. Porque escudo es la ciencia y escudo es él, mas la sabiduría excede en que da vida a sus. Bueno, fíjate qué interesante verso. Estoy diciendo que aquí en la tierra hay dos cosas que son como un escudo. ¿Cuáles son? La ciencia y el dinero. Entendamos algo. Ni la ciencia ni el dinero son malos. Pueden ser hasta herramientas. Pero cuidado cuando pensemos que estas dos nos dan vida. ¿Entendemos? La ciencia está hablando de un conocimiento pero humano o intelectual. ¿Cuántos a pocos no cuando estudian posgrados, etcétera? Es como un escudo para sus vidas. En el sentido de que pues hay un infortunio, tienen la capacidad de obtener un buen trabajo, de crecer, de proveer más bienes a su familia, etcétera. ¿Sí o no? Entonces el estudio es bueno. Y dentro de ello, ¿el dinero es bueno? Sí, el dinero sirve para todo. El problema es el amor al dinero. ¿Estamos entendiendo? Esa es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Y el dinero también es un escudo. ¿En qué sentido? Bueno, hubo un infortunio, tengo la capacidad económica para poder solventar y ayudar a alguien, ¿verdad? O hasta proteger mi vida. La diferencia es que hay algo que excede estas dos cosas. ¿Cuál es? La sabiduría. Y es obvio, hablamos de una sabiduría espiritual. Porque la sabiduría es la única que te va a conducir ¿a qué? A la vida. ¿Está entendiendo? Ahorita hablábamos, Jesús dijo: yo soy el que camino, verdad y entonces el estar atendiendo a lo que Jesús nos está enseñando nos va a llevar hasta la vida. Por eso es importante que nosotros pongamos nuestra vida en orden de prioridades y no dejemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que el Señor va a proveer también lo demás. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, regresemos a Lucas 21, ¿verdad? Donde estábamos en el, ¿qué versículo estábamos? A ver, acuérdame. 12, gracias. 12. Lucas 21, 12. Hablamos de esos tres escenarios. ¿Ok? Ya cuando usted entiende, ¿verdad? Que todo esto finalmente es para que tengamos paz, es porque Dios quiere que llevarnos a entender que hay un propósito que cumplir, que tengo que avanzar en dejar las cosas terrenales como más importante que Él. Entonces, ¿verdad? Está enseñando que cuando alguien comienza a andar en ese camino, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en su vida? Fíjate, pero antes de estas cosas, ¿qué dice? ¿Os echarán qué? Mano y os perseguirán. Usted tiene que entender algo. Cuando usted entra al camino, entonces entra en el rodar del enemigo. ¿Está entendiendo? ¿Y qué va a hacer el enemigo con usted? Echarle mano.
La mano habla de las operaciones. Y entonces va a comenzar a decir, ahora sí le quieres entrar. Pues ahí te va un problema. Y comienza una persecución. ¿Una qué? Entonces comienza a perseguirte con el propósito de ¿qué? De que tú dejes de seguir avanzando. Y entonces todo aquel que entra en el camino debe de entender que el enemigo va a querer frenarlo. Y va a comenzar a trabajar. Entonces, se lo comento ¿para qué? Para que no tenga miedo, repito, sino cuando pasen esas cosas. Yo he escuchado a gente decir, no hombre, nomás comencé a querer oír de la palabra, venir a la iglesia y uy, cómo me han pasado cosas malas. ¿Lo ha escuchado? ¿Le ha pasado? ¿No? Bueno, es algo que va a pasar. Sin embargo, ¿cuál debe ser su stance? ¿Cómo está diciendo? Ya se me estoy haciendo gringo, mira, estoy hablando en inglés. Estoy pensando en inglés. ¿Cuál debe ser su determinación? Yo voy hasta la vida, hombre. Yo quiero regresar a la casa del Padre, hombre. A mí no me interesa lo que venga por delante. Y entonces el justo no retrocede. Él dio un paso y mírase con fe, lo que está por delante. ¿Queda claro? Y así tiene que ser nuestra vida. Ahora, fíjate, ¿qué dice Mateo capítulo 5, versículo 10 y versículo 10 al 12? Jesús mismo enseñó esto en las bienaventuranzas en cuanto a la persecución. Bienaventurados los que padecen ¿qué? ¿Padecen qué? Entonces, repito, Jesús no dijo nunca van a padecer persecución como seguidores míos, sino dijo, bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución. ¿Por causa de qué? De que usted empezó a caminar en un camino de justicia. ¿Ok? Porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Usted entienda que mientras usted está en ese camino de justicia, el reino de los cielos es de usted. ¿No cree? 11. Siguiente versículo. Bienaventurados bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos ¿qué? Persecución otra vez. Y digan toda clase de ¿qué? De mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice el 12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así vuelve a decir persecución o persiguieron a los profetas que fueron antes de. Entonces, felicidades, te están persiguiendo. Y esto pasa muy seguido cuando una persona viene a la congregación y de repente dice, ya quiero dejar hacer las cosas bien. Y voy a, por ejemplo, poner un ejemplo, voy a dejar la droga y el alcohol. Y de repente todos los de la familia dicen, nah, no le creo. A ver si es cierto, la vez pasada duró 2 meses. No, sigue siendo el mismo, él nunca va a cambiar. Y comienza entonces una persecución. Y de repente, ¿cómo te vas a cambiar de religión? Si tú eres católico, si tú eres esto, si tú eres el otro. Y mira, ni a la iglesia van ellos tampoco. ¿Estamos entendiendo? Y comienza a ver, en lugar de decir, hey, felicidades, estás buscando cambiar tu vida. Lo primero que comienzan a escuchar es, ay, ya vas a que te laven el coco. Tú dile, sí, porque lo tengo bien sucio. Que me cambien la mentalidad. Pero comienza a haber una persecución hacia tu vida y tú dices, ¿cómo es que aquellas personas que tú esperas que te digan, échale ganas, comienzan a perseguirte? Es parte de esa operación del enemigo. Y tú, cuando estás en el camino, tú sigues adelante. Tú vas hacia la verdad. ¿Queda claro? Entonces, eso es algo que va a pasar. Ten paz. No te estreses. Es que están diciendo un chorro de mentiras contra mí. Ya se levantó un chisme ahí hasta familiar. Tranquilo. Es parte de la persecución. Eres bienaventurado. Estás haciendo tesoros en el cielo. Tu galardón, tu premio es grande. Tú estás buscando un premio. No quites los ojos de esa meta.
Aún a los profetas los persiguieron. Aquellos grandes hombres de Dios, los cuales leemos. Entonces es normal. Te van a perseguir por hacer cosas buenas. Sí, es parte del proceso. Tú no dejes de buscar la justicia y hacer esas cosas buenas. ¿Queda claro? ¿Quedó claro? Muy bien. Regresámonos a Lucas 21. ¿Cuál era el segundo? Nos perseguirán, 21:12. El segundo es: os entregarán a las ¿qué? Sinagogas y cárceles. Si el primero tenía que ver con el camino, este tiene que ver ¿con qué? Con la verdad, exactamente. Ahora, fíjate, habla de que nos entregarán a las cárceles, sinagogas y cárceles. Vamos a hablar primero de las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? O en aquel entonces una sinagoga era como una congregación como esta. Entonces, ¿qué caso tendría que Jesús dijera: hey, te van a entregar a la sinagoga? Realmente esta sinagoga de la cual se refería Jesús, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. ¿Qué sinagoga se refería a Jesús en el 9 y en el 10? ¿Ok? Acuérdense bajo qué gobierno estaban esas sinagogas también en aquel tiempo, ¿no? Pero miren lo que dice Dios a la iglesia: he aquí yo entrego de la sinagoga ¿de quién? ¿La sinagoga de quién? A los que se dicen ser ¿qué? ¿Y qué? Y no lo son. Sino que ¿qué? Sino que ¿qué? ¿Qué dijimos que esto tiene que ver con qué? Con la verdad. Y entonces se nos van a presentar hasta dentro de la misma congregación. ¿Están entendiendo? Personas que pretenden ser judíos, dice. Y ahorita vamos a entender qué se refiere a ser judíos. Pero personas que están disfrazadas hasta en la misma congregación. Y le van a decir: hey, eso que están enseñando está mal. Hey, salte de ahí. Y dices: pues tú estás yendo. ¿Estamos entendiendo? ¿A poco no se sentaban los fariseos a escuchar a Jesús en todas las enseñanzas que daba? ¿Y estaban para aprender? ¿Estaban para qué? Para juzgar. Si la mentalidad de ustedes viene nomás para juzgar, cuidado. ¿Estamos entendiendo? ¿Viene usted a buscar la palabra de Dios y a Dios, sí o no? ¿O viene a juzgar todo lo que se hace en una congregación? Esa era la motivación de los fariseos. Nomás juzgar lo que Jesús decía. Y mira, el mismo Hijo de Dios estaba hablando. Y nada de lo que decía era correcto para ellos. Pero ellos eran parte de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque mienten. No estaban hablando la ¿qué? La verdad que venía del cielo. No estaban enfocados en eso. Tenga cuidado con eso. Y aquí dice: yo haré que vengan y se postren a tus ¿qué? Mira, la palabra dice que, ¿verdad?, los impíos se postrarán a las puertas de los justos. Usted siga buscando la justicia. Cierre sus oídos a aquellos que no quieren avanzar. Usted está enfocado en lo que tiene por delante. ¿Queda claro? Siguiente parte del verso, vamos hasta el 10. Y reconozcan que yo te he amado. Al final salió a la luz quién tenía la verdad después de que los judíos mataron a Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos entendiendo? Usted permanezca. El Señor solo lo va a justificar. No tiene que defenderse. No tiene que ponerse a contender. Usted sigue buscando la meta, ¿verdad? ¿Queda claro? Por eso dice el 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate, usted tiene que estar buscando ¿qué? La palabra de su paciencia. Tiene que estar buscando la ¿qué? La palabra. No ponga su mirada en los de enseguida, en los que estamos aquí enfrente. Ponga su mirada en ¿qué? La palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y fíjate lo que termina diciendo: para probar ¿a quiénes? A los, siguiente parte del verso,
a los que moran sobre. ¿No está hablando entonces en la segunda parte de otra prueba que va a pasar? ¿En dónde? En la tierra. Y está probando a ver si seguimos avanzando o nos dejamos guiar por los que mienten. Por eso nos van a entregar a sinagogas. Mire, aún incluso dice que entregarán a sinagogas y a qué, y a cárceles. Pregunta, ¿metieron al apóstol Pablo en la cárcel cuando hablaba la verdad? ¿Sí o no? Ahí escribió 3 cartas, Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Estaba en la cárcel por hablar la verdad. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero que entiendan lo siguiente. Se acaba de dar como una orden de inmigración aquí en Estados Unidos, ¿sí o no? Y hay mucha gente que tiene mucho miedo. Aunque han dicho, nomás vamos a buscar a aquellos que tienen crímenes violentos, ¿verdad? Y vamos a ir específicamente a esas personas que ya tenemos en la base de datos. Han dicho eso una y otra vez. Puede que sea verdad, puede que no. Pero le pregunto a usted, ¿dónde está su confianza? Y mira, si usted sí tiene alguna de esas cosas, crímenes, venga delante de Dios y dígale, perdón, Señor, borra mi pasado. Yo ahora soy una persona diferente. Y no tenga miedo, porque sobre el alto vigila otro más alto. ¿Entiende? No ponga su confianza en el gobernante que está ahorita. Y entonces usted ocúpese de vivir una vida recta, Dios lo va a guardar. Dios lo va a guardar. Y aún así lo metan en una cárcel, a lo mejor lo puso por un propósito ahí. Yo he conocido mucha gente, un pastor de Nogales, lo metieron a la cárcel por inmigración, por cierto. Él había cambiado su vida, había salido del narcotráfico, un testimonio tremendo. Lleva avanzando, llevaba 1 año y en la corte misma de inmigración le dijeron, vas para la cárcel. En la cárcel, mira, le habló a quién sabe cuántas personas de Dios, empezó a abrir células en la cárcel. Terminaron deportándolo y Dios le dijo en una palabra, yo te traje ahí, en Nogales está ahorita, porque tienes un ministerio que levantar en Nogales como pastor. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. ¿No dice la palabra eso? Entonces tú no te estés enfocando en lo terrenal, porque te va a llenar de temor, de miedo. Pero a veces el Señor tiene cosas maravillosas de cómo trabajar. Mira, hubo una gran persecución en los tiempos de Jesús después de que murió Jesús, ¿cierto o no? ¿Sabe que esa gran persecución ayudó a que todo el evangelio se esparciera por todo el mundo? Y por esa persecución, usted y yo sabemos de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, conforme su propósito son llamados. Entonces, repito, deje de ver las cosas terrenales. Y aún lo persigan y lo metan a cárceles, ¿verdad? El Señor tiene un plan. Más vale que sea porque fue el plan de Dios, no porque usted sí es un crimen, hizo un crimen o algo, pues. Digo, si te castigan por lo malo, pues es tu culpa, ¿no? Pero si te castigan pues aún haciendo lo justo y lo bueno, algo el Señor va a hacer. Esto es aprobado delante de Dios. ¿Queda claro? Así que persistan en ello. Ok, último punto. Vamos a regresarnos a Apocalipsis, de Apocalipsis, vámonos a Lucas 21, 12, otra vez. ¿Qué dice el último punto? Y seréis llevados ante ¿qué? Ante reyes y ante gobernantes. Y fíjate que dice, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Pregunta, ¿llevaron a Pablo encarcelado delante de gobernantes, sí o no? ¿Era parte de llevarlo hasta ahí? ¿Y no expuso el evangelio a un gobernante, un rey, Félix, ¿verdad? ¿Y no fue hasta Roma con César a exponerle el evangelio? ¿Sí o no? Pero si lo vemos de una manera espiritual también eso tiene que haber. Esta parte, tercera parte, tiene que ver con ¿qué? Con la camino, ¿verdad? Vida, exactamente, vida.
Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Si tiene que ver con la vida, se habla de una persona que ya está transitando en el camino, ya está transitando en la verdad, se ha desarrollado en esa verdad, y entonces está avanzando y está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, al grado de que cuando llegas a la vida, miren señores, la vida tiene que ver con que tú ya estés cumpliendo tu propósito y tu ministerio, a lo que el Señor te mandó a esta tierra. Por eso Jesús decía: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del Padre y acabe su obra. Esa era la vida que Jesús buscó. Por eso decía: todo el que busque su vida en esta tierra perecerá, pero el que pierda su vida por causa de mí, para vida eterna la ganará. ¿Cierto o no? Entonces, cuando yo comienzo a vivir, así como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ya no hago, y lo que hago en la carne, ¿verdad? Lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Él está diciendo: ahora mi vida ya no está en los placeres terrenales. Mi vida está enfocada en cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Esa es una persona que ya está creciendo y está entendiendo esto. ¿Queda claro? Pero fíjate que dice la palabra en Efesios 6:12, muchos de ustedes ya la conocen. Dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Carne, sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces está enseñando que el enemigo tiene como 4 jerarquías, ¿ok? Y comienza desde la más alta: principados, y luego dice ¿qué? Gobernadores, y luego dice, perdón, principados, potestades, y luego la tercera dice gobernadores, y la última, huestes de maldad. Entonces fíjate qué interesante, que a medida que yo voy creciendo espiritualmente hablando, yo puedo luchar contra cada una de estas. Ejemplo, pues echar fuera demonios y cosas así son las huestes de maldad. Pero ya irte contra un gobernador, pues ya es otra jerarquía más alta. Pero aquellos que ya están en ese camino de verdad y vida, hasta principados y potestades pueden alterar. ¿Lo está entendiendo? ¿A poco no Pablo llegó a una ciudad llamada Éfeso? Y había una principado ahí llamada Diana de los Efesios. Y hasta la llevaron hasta delante de los gobernadores. Dicen: este trastorna el mundo, dice. O sea, se había llegado hasta que era notorio para los principados y potestades de esa región: este está haciendo estragos en el reino que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque un hombre como Pablo, que le creyó a Dios y se elevó y siguió creciendo, pudo entonces ir delante de reyes y gobernadores. ¿Qué ha entendido? ¿Quisiera usted hacer como Pablo? Necesitamos levantarnos, porque necesitamos trastornar el mundo con su palabra, con su evangelio. ¿Queda claro? Pero es importante que yo siga avanzando. Ahora, estas cosas, repito, vete a Lucas 12, Lucas 21:12, entendiendo lo siguiente: Dios no te va a dar nada que tú no puedas soportar. Por eso son etapas. Él no va a mandar a los gobernadores y principados a aquel que apenas va entrando al camino. Todavía no entiende todo esto. Pero Él va a darnos conforme a lo que podemos nosotros soportar. Y entonces, dentro de esos 3 puntos, ¿qué tiene que entender usted? Que lo que el Señor quiere hacer de nosotros o de su pueblo es un pueblo que pelee, un pueblo que siga luchando, un pueblo que siga hasta adelante. ¿Estamos entendiendo? Y cuando de repente escuche una mala noticia, no diga: híjole, me voy a morir. Diga: Dios se va a glorificar en esto de alguna manera. Vamos a orar, vamos a hacer esto. Mira lo que dice la palabra, mira lo que dice la verdad de Dios. Vamos a clamar por su misericordia. Vamos a pelear por el familiar, por el amigo, por la persona en necesidad. Vamos a trabajar, porque todo esto será ocasión para dar testimonio. ¿Está entendiendo? Al final, todo esto se resume con que todo esto va a ser ocasión para dar testimonio. Y usted tiene que entenderlo, repito, no llenarse de temor,
Por eso regresé al 8 y nomás voy a leer ahora del 8 al 10. Pero quiero que vean cómo Jesús dijo. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, ¿no os qué? ¿No os qué? ¿Lo estaba diciendo Dios para que se alarmaran? Fíjate, hago énfasis en eso. Le estaba diciendo para que no se alarmen. Va a haber guerras. No hay guerras ahorita en Ucrania y allá en Rusia y allá en Palestina y allá en Israel y en Taiwán y en China y todas estas cosas, ¿sí o no? No es para que se alarmen. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Eso sí, después. ¿Entendemos? Pero nosotros estamos ¿para qué? Para dar testimonio en medio de todo eso. Siguiente versículo 9. El fin no será. Ok. Inmediatamente, versículo 10. Entonces les dijo, fíjate, ahora sí en las señales del fin, ¿se levantará qué? ¿Sabe qué está diciendo? Que nosotros somos esa nación santa que nos vamos a levantar con la nación de este mundo. Que el reino de Dios se va a levantar contra el reino de Dios, de la tierra. Y por eso te digo, el Señor quiere levantar guerreros que estén pasando todo esto y entienden esos primeros 3 pasos antes de que venga todo esto. ¿Quedó claro? Y así verá reino contra reino. Siguiente versículo 11. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror. ¿No pasamos por una pandemia hace poquito? Y grandes señales del cielo. Ok, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, os perseguirán, entrarán a la sinagoga, a las cárceles, seréis llevados ante los reyes y ante los gobernantes. Síguele. Por causa de mi nombre, versículo 13. ¿Y esto qué? Os será ocasión para dar testimonio. Pasa el equipo de alabanza. Espero que haya entendido esta enseñanza para que usted no se alarme en estos tiempos cuando vea circunstancias difíciles, sino que usted sea un embajador del cielo, sea alguien que da testimonio. Nomás volteando a ver sus vidas, yo conozco mucho de sus vidas y he visto todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ha hecho cosas tremendas, maravillosas. Usted tiene mucho que dar. Usted tiene mucho que Dios ya le ha enseñado. Usted dé testimonio en medio de estas cuestiones que parecen tragedias para las personas que no conocen de Dios. Vete a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y mira, esa iglesia en Éfeso que Pablo se levantó, después se convirtió. En esa ciudad que Pablo fue a Éfeso, se convirtió en una iglesia. Una iglesia que también creció, se desarrolló. Incluso el comienzo de la carta de Éfeso dice a los santos y fieles. Entonces en Éfeso había gente que se había limpiado, santificado y habían permanecido en las pruebas, etcétera. Y a ellos les dice en este capítulo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, si tú estás aquí y a lo mejor ni el camino has entrado, hoy te presento este camino. Lo que Dios puede hacer en tu vida, si tú le crees, aún estés viviendo una tragedia, aún estés viviendo un tiempo difícil en esta tierra, Él nos da vida a vosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a lo mejor te sientes muerto en tus delitos y pecados. Repito, a lo mejor hay delitos,
Mira, Dios nos dijo que como comunidad hispana y aún en la congregación vamos a pasar tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, pero le estoy enseñando esto para que tenga paz, para que sea testimonio. ¿Está claro? Y usted pueda enseñar y predicar que aunque venga una persona con delitos, crímenes, con temor a que la deporten, usted le presente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos puede dar vida, aún estando muertos en delitos y pecados. Que es una oportunidad de este tiempo para hablarle a aquellos que el temor va a llegar a tocar su puerta, que vengan a confiar en el amor de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Versículo que sigue, vamos a seguirnos adelante hasta el 6. En los cuales anduviste en otro tiempo. Si todavía andas en ellos y estás aquí en esta congregación, ya déjalos. No es para que andemos en ellos. Dice, anduviste en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, va a venir este reino contra reino, y la batalla ya está ganada por Dios. Ya está ganada, ya está escrito. Nuestro Señor Jesucristo ya venció sobre los principados y las potestades, y en el fin de las cosas el Señor gana. Nomás métete del equipo correcto, no te quedes en la corriente del mundo. Él ya ganó. ¿Está entendiendo? Siguiente versículo 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate cómo marca, ¿en otro qué? Ya no estoy ahí. En los deseos de nuestra carne. Nuestra carne contiende, borracheras, cosas sexuales, etcétera, celos, envidias, etcétera. Ya deja todo eso. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, siguiente parte, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los. Entonces en este tiempo, o usted agarra la onda y dice, voy a alinear mi vida, hombre, ¿entiende? Y si la tiene alineada, voy a permanecer. Y si no tiene nada alineado, voy a buscar la sabiduría. ¿Ok? Siguiente versículo 4. Pero Dios, que es rico en qué. ¿Es rico en qué? Todo esto es porque Dios es un Dios misericordioso. Tiene que verlo a través de sus lentes, y va a permitir para que otros se acerquen. Por su gran amor con que el Señor lo ama, y Él quiere que usted no sea destruido. Él quiere que usted regrese a casa. Siguiente verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. No lo merecemos, pero son sus operaciones. Por gracia sois salvos. Y 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí quiere llevarte, a sentarte con Él. Fuera de esta tierra donde no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá maldad. En ese nuevo lugar donde Él nos prometió estar, con Él. ¿Entendido? Póngase de pie donde está. Yo no sé cómo esté tu vida y tu corazón en este tiempo, pero si hay temor, la palabra dice en 1 Juan 4,
17 y 18. Incluso pónmelos por favor en la pantalla. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado ¿qué? El amor. ¿En quién? Fíjate, de tal manera te amó Dios a ti, que dio su único hijo, ¿ok? Para que tú seas salvo. El amor por nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando los juicios en la tierra se presenten. Usted sabe que cuando en Egipto empezaron los juicios de Dios sobre Egipto, el pueblo de Israel estaba en una ciudad llamada Gosén, y llegaron las moscas, y llegaron los piojos, y llegó el granizo, y todos los juicios de Dios sobre la tierra de Egipto, y que en Gosén no les pasó nada. Qué tremendo. Tenía propósito, quería Dios enseñar que en Él estamos seguros, en su amor, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es así, pues como Él es, así somos nosotros en, siguiente parte porfa, en este mundo. Y vete el 18. Léelo conmigo, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Regrésate otra vez y vamos a leer la primera parte. En el amor no hay temor. Otra vez, repítelo conmigo. En el amor no hay temor. Última vez. Cierra tus ojos de donde estás. Ojos cerrados, ojos cerrados. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han tenido temor últimamente por las cosas que han pasado? Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano con confianza. Vemos su mano. Por las cosas que están viviendo o alrededor. El Señor nos dijo que ministráramos el temor en esta tarde. Siento en mi corazón, si tú has luchado con el temor últimamente por las cuestiones que han estado sucediendo a nuestros alrededores, noticias, etcétera, levanta tu mano de nuevo, déjala arriba, déjala arriba, déjala arriba, déjala arriba. Y vamos a hacer algo, y lo digo, entienda lo siguiente, no es para avergonzarlo. Aún usted sea un líder, aún usted sea un servidor, aún sea alguien que tenga conocimiento de Dios, el Señor quiere ministrar lo del temor. Y lo que Dios está poniendo en mi corazón es que la misma iglesia va a orar por usted, va a abrazarle, va a demostrarle el amor de Dios con un abrazo. Si tú eres de los que no hay temor, abre tus ojos. Si hay alguien enseguida de ti que tiene la mano levantada, acércatele a él ahorita, dale un abrazo. Si hay más de 2, 3, que no se quede ninguno, sino que se le dé un abrazo. Y si hay más de 2 o 3 que quieren orar por alguien, abrazarlo, no se limite
en buscar dar testimonio y poner en obra lo que hemos aprendido. El Señor quiere dar testimonio, que seamos personas que demos testimonio en esos tiempos difíciles y otorguemos amor y otorguemos paz. Aquí hay dos varones de este lado. Comience a orar por él. Temor a morir, temor a morir. Los marineros en la tormenta con Jonás tenían temor al grado de que se partiría la nave. Pero hasta Jonás dormido les enseñó quién era Dios, que hizo el cielo y la tierra, que tiene cuidado de nosotros, que nos cuida. No te afanes por el día de mañana, que cada día traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Papás, te pido que en esos abrazos, en el nombre de Jesús, comiences a ministrar de tu amor, Señor, en la congregación, papá. Comiences a ministrar de tu amor, Señor, en la congregación, papá. Comienza a ministrar de tu amor, papá. Tu amor echando fuera todo temor. Echando fuera todo temor, papá, en esos brazos, en esas palabras, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el temor de este lugar. Señor, pon palabras en la boca, Señor, de tus siervos para, Señor, consolar. Pon palabras, Señor, de tus siervos para consolar. Pon palabras, Señor, para consolar, ser instrumentos, Señor, tuyos, que den testimonio en estos tiempos difíciles. Más, papá. Vicky. Si no se ha orado por ti, sigue levantando tu mano. Que nadie se vaya sin que alguien ore por ti. Si necesitas ese abrazo, sigue levantando tu mano. Que nadie se vaya sin que te dé ese abrazo y ore por ti. Tu perfecto amor echando fuera todo temor, Señor. Todo temor al futuro, toda angustia. Tu nombre precioso, llévate la angustia, Jesús, del corazón de mis hermanos. Llévate la angustia, la incertidumbre. Llévate toda angustia, toda incertidumbre de sus corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llévate la angustia, la incertidumbre, tu perfecto amor revelándose en sus corazones. Aún el temor de ser perseguido, el temor de todo lo que hablamos, Señor. Haz, Señor, de nosotros un pueblo guerrero, Señor. Un pueblo, Señor, que entiende que tenemos un Dios todopoderoso, dueño de escuadrones vivientes, de ejércitos, como David, Señor, se presentó ante ese gigante, sabiendo que era mayor el que estaba con él que el que estaba en este mundo. Creyendo, Señor, en la promesa.
Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Dale gracias al Señor por ese amor. Gracias por tu amor. Porque tu amor me consume, Señor. Es más fuerte que la muerte, el amor. Tu amor es el vínculo perfecto que no nos va a separar de ti. Que tú nos cuidas, tú nos vas a guardar, así como el campamento de Gosén. A todo tu pueblo tú nos vas a guardar, sin importar las circunstancias, Señor. Tú nos vas a abrazar y guardar y cuidar. Podemos confiar que estamos en tus brazos, porque tú dijiste: mis ovejas son mías y nadie las quitará de mi mano. No hay nadie que nos pueda quitar de tu mano. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y hoy te damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Jesús. Dale gracias al Señor ahí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que nos cerramos cantándole una canción. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, así eres tú. Aquí estás, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
trae a memoria una palabra que nos dio hace algunos años de que Él iba a empezar a otorgar visas o bueno, ¿cómo se dice? Un estatus legal aquí en la congregación. ¿Nadie se acuerda de esa palabra? ¿Ya? ¿Cuántos han recibido esos ya llámense residencias, ciudadanías, etcétera, después de que se dio esa palabra? Levanten la mano. Levanten la mano, alto, alto, alto. Mire, es un recordatorio que el Señor cumple sus promesas. Y si estamos cantando, ¿cumples promesas? El Señor las ha cumplido. No deje de buscar eso. Si usted no se ha movido en ello, muévase. El Señor cumple promesas. Y lo vuelvo a recordar, el Señor quiere cumplir esa promesa todavía. ¿Sale? Papá, Señor, oramos por toda la comunidad hispana, Señor, en esta región, papá. Te pedimos, Señor, que todo esto sea ocasión para dar testimonio de ti, Señor. Que en él, Señor, vengan muchos a la comunidad que nos has llamado en esta región del norte de San Diego, Señor, a predicar tu nombre, Señor, con todos los testimonios que nos has dado y los milagros que nos has dado, Señor, y las promesas que has cumplido, que podamos darle testimonio a otros también, Señor, y que en ti puedan encontrar seguridad, confianza, resguardo, Señor, que pueda, Señor, mover el corazón a buscarte en este tiempo, papá, y que así ya en los tiempos difíciles podamos ser pregoneros de justicia como lo fue Noé. Señor, personas que hablen, Señor, y prediquen tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, llévanos a ser, Señor, un testimonio vivo para los que van a venir en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, tomamos esa promesa. Si unos no la han recibido, Señor, o no la habían oído, tomamos esa promesa de nuevo y creemos, Señor, que todavía no has terminado con ella. Creemos y la obtenemos y declaramos que tú seguirás abriendo esos caminos, Señor, a las cuestiones legales, aún en los tiempos que parece más difícil obtenerlos. Porque, Señor, será testimonio de que no es, Señor, el hombre el que nos da estos, Señor, seguridades, sino tú, Dios. En los tiempos que nadie puede creer que vamos a recibir esos documentos legales de residencia, ciudadanía, Señor, declaramos, Señor, que tú te vas a manifestar, aún con los que han cometido crímenes que han sido perdonados ya, Señor, aún con aquellos que tienen récords, papá, que tú, Señor, ya has borrado, Señor, en el cielo y también en la tierra, Señor. Por eso, Señor, declaramos, Padre precioso, que muevas, Señor, también el corazón y proveas los recursos, Señor, abogados, aún las finanzas, Señor, para poder ordenar estas áreas en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos, lo declaramos, Señor, y vamos a escuchar, Señor, este año de testimonios, Padre precioso, de lo que tú haces y lo que sigues haciendo en un pueblo que te busca, que te ama, que te sirve, Señor, y que confía en ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque mucha paz tienen los que, Señor, aman tu ley, Señor, y en ellos no hay tropiezo, Señor. Porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Listos? Ahora recuerde que cuando Dios le dé esos documentos, hay una iglesia en Tijuana por la cual puede servir también, ¿sale? Y también va a ser para seguir ayudando y extendiendo su reino, ¿sale? Así que le amamos y nos vemos en la semana.